Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar la ecuación de Bernoulli, pero para trabajar la ecuación de Bernoulli vamos a repasar un poquito la forma de la función lineal porque vamos a necesitar de ella. Y cuando estemos desarrollando los ejercicios de ecuaciones de Bernoulli, nos vamos a dar cuenta que debemos tener muy en cuenta los conceptos de la ecuación lineal, ya que a la larga la ecuación de Bernoulli conlleva a una ecuación lineal. Entonces, por eso aquí les he pedido que recuerden la forma de la ecuación lineal, ¿no? Entonces, recordar cuál es su forma. Sin embargo, aquí les he escrito la ecuación lineal con una variación. Si ustedes se fijan, hasta la clase pasada, yo venía siendo un poco flexible en que estuviésemos trabajando siempre la variable y la variable x, y como la dependiente y x como la variable independiente. Pero a partir de este momento necesitamos quitarnos un momento de la cabeza que siempre vamos a trabajar con las variables x y y, o que y siempre va a ser la variable dependiente y que x siempre va a ser la variable independiente. Por eso aquí la ecuación lineal se las he escrito en términos de otras variables, una variable u y una variable v. Independientemente de que usemos otras variables, debemos saber distinguir la ecuación lineal. Entonces, ¿cómo es una ecuación lineal? Entonces, primero que todo, se nos va a presentar la derivada de la variable dependiente. ¿Listo? U'. Y después vamos a estarle sumando una función que depende de la variable independiente y va a estar multiplicada por la variable dependiente elevada a la 1. Y eso va a ser igual a una función que únicamente depende de la variable independiente v. ¿Listo? Para que se distinga mejor, para que aprendamos a distinguir quién es la variable dependiente y la variable independiente, la que se está derivando es la variable dependiente y respecto a la que se deriva es la variable independiente. Por eso aquí se las he escrito de otra forma. U' es lo mismo que decir la derivada de u respecto a v. Entonces, si ustedes observan, aquí claramente se ve que la variable dependiente, que es la que se está derivando, u, la derivada de u, ¿respecto a quién? Respecto a la variable independiente, que en este caso sería v. Entonces, la ecuación lineal o bien está escrita así o está escrita así. Es lo mismo, ¿no? Decir u' es lo mismo que decir la derivada de u respecto a v. Entonces, si recordamos eso, vamos a trabajar ahorita un momento la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Entonces, la ecuación de Bernoulli es muy similar a la ecuación lineal. La primera parte, la parte izquierda de la igualdad, es la misma. Nos presenta la derivada de la variable dependiente, u', más una función que depende de la variable independiente, que es v, multiplicada por la variable dependiente elevado a la 1. Y también va a estar igualada a una función que depende de la variable independiente. Pero la variación que hay en la ecuación de Bernoulli es que esa función va a estar multiplicada por la variable dependiente elevada a algún exponente. ¿Listo? Entonces, si se presenta la variable dependiente en la parte derecha de la igualdad, con un exponente, inmediatamente ya no es lineal, sino que es una ecuación de Bernoulli. Aquí también se las he escrito de la otra forma. U' es lo mismo que decir la derivada de u respecto a v, que nos deja muy claro que la variable dependiente es u y la variable independiente es v. Bueno, entonces, cuando nosotros veamos esta ecuación, cualquiera de sus dos formas, estamos hablando de la ecuación, de la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a trabajar
la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo es el proceso para resolver una ecuación que es de Bernoulli? Entonces, el proceso que debemos hacer siempre que se nos presente una ecuación de Bernoulli, lo primero que debemos hacer es dividir la ecuación entre el término u a la n, ¿listo? La variable dependiente con un exponente n. Obviamente, el exponente tiene que ser distinto de 0 y tiene que ser distinto de 1, porque si fuese 0, pues nos quedaría u a la 0 es 1 y nos quedaría en la parte derecha solamente q de v, y q de v, si se tiene en la parte derecha solo un q de v, ya sería una ecuación lineal. Si el exponente fuera 1, pasaría eso que está sumando, todo lo que está en la parte derecha de la igualdad, lo paso al otro lado a restar y factorizo la u, y sigue siendo una ecuación lineal igualada a 0. Por lo tanto, se debe tener que n sea distinto de 0 y n sea distinto de 1. Bueno, entonces, el primer paso para resolver una ecuación de Bernoulli es dividir toda la ecuación entre el término u a la n, el que está en la parte derecha. Entonces, dividamos esa ecuación de Bernoulli entre u a la n. Si nosotros dividimos la ecuación de Bernoulli entre u a la n, nos queda que 1 sobre u a la n por la derivada de u respecto a v más p de b por u dividido u a la n, ¿no? Estoy dividiendo todo entre u a la n, igual a q de v, u a la n, dividido u a la n. Toda la ecuación diferencial lo he dividido entre u a la n. Entonces, nos quedaría que 1 sobre u a la n por la derivada de u respecto a v más p de b, u sobre u a la n por propiedades de la potenciación resto exponentes. Entonces me quedaría u a la 1 menos n, ¿listo? Igual a q de v, y u a la n dividido u a la n, pues me daría 1. Después de que nosotros tenemos la ecuación diferencial escrita de esta forma, vamos a hacer en el segundo paso una sustitución. Y la sustitución que se debe hacer es usar una nueva variable igual al término u a la 1 menos n que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, la idea es que ahí nos quede una W, porque la idea siempre es llevar esto a una ecuación diferencial lineal. Entonces, si yo logro que ahí me quede P de V multiplicado por W, ya me quedaría muy similar a la ecuación diferencial, lineal. Por eso hago la sustitución W igual a U a la 1 menos n. Si nosotros hacemos esa sustitución, entonces obviamente tengo que sacar quién es la derivada de W respecto a la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente en esta ecuación diferencial? Respecto a la que se está derivando. Miren que se está derivando respecto a B. Entonces, ¿quién sería la derivada de W respecto a V? Entonces, derivamos en ambos lados, entonces la derivada de u a la 1 menos n va a ser, baja el exponente 1 menos n y le resto 1 al exponente, entonces me quedaría u a la 1 menos n menos 1 multiplicado por la derivada interna. La derivada interna sería la derivada de u respecto a v. Es decir, que la derivada de w respecto a v
va a ser igual a 1 menos n por u. Fíjense que en el exponente 1 menos 1 se cancela y me va a quedar u a la menos n por la derivada de u respecto a v. Que escrito de otra forma, nos quedaría que la derivada de w respecto a v es igual a 1 menos n. Ese u a la menos n es lo mismo que 1 sobre u a la n por la derivada de u respecto a v. Observemos nuestra ecuación diferencial que tenemos acá. Esta parte, miremos cómo vamos a hacer la sustitución. Ya no me puede aparecer en mi ecuación diferencial en ninguna parte la variable u. Solo me pueden aparecer la nueva variable dependiente que va a ser w y va a seguir apareciendo la variable independiente que es v. Entonces, en esta parte, el u a la 1 menos n ya va a ser el w. ¿Dónde más me aparece la u? En esta parte. Pero fíjense que esta parte es la parte que tenemos acá, salvo ese 1 menos n. Entonces, por eso voy a pasar el 1 menos n que está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces, me queda 1 sobre 1 menos n por la derivada de w respecto a v es igual a 1 sobre u a la n por la derivada de u respecto a v. Y ahora sí, en toda la ecuación diferencial ya tengo cómo reemplazar todo en términos de w y la variable independiente v. Entonces, después de que ya tenemos cuál es la sustitución que se va a hacer, pues vamos a la ecuación diferencial y sustituimos. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial, me queda lo siguiente. Vamos a esta es en la ecuación que voy a sustituir, ¿no? Entonces, vamos a sustituir todo lo que he obtenido en esta ecuación diferencial. ¿Quién sería 1 sobre u a la n por la derivada de u respecto a b? Mírenlo aquí, lo tenemos. Sería 1 sobre 1 menos n por la derivada de w respecto a b. Entonces, por eso aquí escribo 1 sobre 1 menos n por la derivada de w respecto a b. Ya reemplacé esta primera parte. Sigue más p de v multiplicado por u a la 1 menos n, pero u a la 1 menos n es la nueva variable que es w, igual a q de v. Entonces, si se fijan, esta ecuación diferencial ya solo tiene las variables w y v. W es la nueva variable dependiente y v es la nueva variable, sigue siendo la variable independiente. Fíjense que esta ya es muy similar a la ecuación diferencial lineal, ¿no? Salvo que tenemos este numerito acá que está multiplicando a la derivada de w respecto a b. Entonces, para quitar ese número, lo que hago es multiplicar toda la ecuación diferencial por 1 menos n. Entonces, ese podríamos considerarlo como un tercer paso. Multiplicar la ecuación diferencial por 1 menos n. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico esa ecuación diferencial por 1 menos n, entonces me queda 1 menos n sobre 1 menos n es 1. Solo me quedaría la derivada de w respecto a v, más 1 menos n por p de b por w igual a 1 menos n por q de v. Fíjense en esta nueva ecuación diferencial. Esta es la que tenemos que tener muy en cuenta, porque esta
ya tiene una forma conocida. Comparemos con la ecuación diferencial lineal. Miren que es la misma ecuación diferencial. Tiene la derivada de la variable dependiente más una función que depende de la variable independiente multiplicada por la variable dependiente igual a una función de la variable independiente. Esa no es la de Bernoulli, es esta. Una derivada de la variable dependiente más una función que depende de la variable independiente multiplicada por la variable dependiente igual a una función que depende de la variable independiente. Fíjense que es exactamente lo mismo. Aquí la función que está multiplicando a la variable dependiente sería toda esta. Y la función que está en el otro lado, que solo depende de la variable independiente, es esta. ¿Listo? Es una ecuación lineal. Entonces, ¿cuál sería el cuarto paso? El cuarto paso consistiría en resolver la ecuación diferencial lineal, que lo vimos en la clase anterior. Se debe buscar el factor integrante, que va a ser Euler elevado a esta parte que tenemos acá. Y como quinto paso sería volver a la variable original. Esos serían los pasos que se deben seguir para resolver una ecuación diferencial de Bernoulli. Bueno, entonces vamos a resolver ejemplos siguiendo los pasos que hemos visto. Listo, entonces, por ejemplo, vamos a resolver un PBI, ¿listo? Ese PBI involucra una ecuación de Bernoulli, ¿listo? Entonces vamos a decir que queremos resolver el PBI dado por 2 derivada de y respecto a x igual a y sobre x menos x sobre y al cuadrado con la condición inicial y de 1 igual a 1. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este problema de valor inicial. Bueno, entonces este problema de valor inicial involucra que primero hallemos la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿quién es la ecuación diferencial? Es 2 por dy de x igual a y sobre x menos x sobre y cuadrado. Les voy a hacer aquí un recuadrito para no tener que subir la pantalla para que recordemos. Recordemos que nosotros siempre vamos a querer llevar la ecuación, bien sea una ecuación diferencial lineal o una de Bernoulli que después se lleva a una lineal. Entonces, ¿cómo les escribí la ecuación lineal? La ecuación lineal era de la forma u' más un p de b, bueno, ya no recuerdo bien las letras que usé ahí arriba, no, creo que usé una a de b multiplicada por u igual a b de v. Esta es lineal. Y la de Bernoulli se las escribí así, u' más p de b multiplicado por u igual a q de b multiplicado por u a la n. Y esta es de Bernoulli. Bueno, entonces fíjense que queremos llevar la ecuación diferencial a escribirla de una de estas dos formas. Entonces, observemos que aquí en ningún momento está escrita de esa forma. Para empezar, está el 2 multiplicando a la derivada. Y miren que en la ecuación ni lineal ni de Bernoulli puede tener un coeficiente. Entonces, lo primero que hago es dividir toda la ecuación entre 2. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación diferencial dividida entre 2? Nos
nos quedaría de y de x igual a y sobre 2x menos x sobre 2y al cuadrado. Si está escrita así, empiezo a pensar que podría trabajar tomando y como la variable dependiente y x como la variable independiente. Entonces, si tenemos que y es la variable independiente, perdón, dependiente y x es la variable independiente, entonces, ¿qué me tiene que aparecer en la parte izquierda? Me tiene que aparecer una función dependiente de x multiplicado por y a la 1. Entonces, ¿cuál es esa? Pues aquí sería esta, ¿no? Entonces, esta que está en el lado derecho sumando, la paso al otro lado a restar. Entonces, me quedaría que la derivada de y respecto a x menos, para que lo vean más claro, lo voy a escribir así, 1 sobre 2x multiplicado por y es lo mismo que y sobre 2x, igual a menos x sobre 2y cuadrado. Entonces, si ustedes observan, ya va tomando la forma de Bernoulli, ¿no? Tenemos la derivada de y respecto a x más una función que depende solo de x, que sería menos 1 sobre 2x multiplicado por y, igual a una función que depende de x, escribámoslo así, entonces nos quedaría, para que nos quede bien escrita como Bernoulli, la identifiquemos bien, sería escrita de esta forma. La parte izquierda queda igual. Y aquí una función que solo dependa de x, ¿quién sería? Menos x sobre 2 multiplicada por la variable dependiente, que en este caso es y, elevado a la n. Fíjense que el y está abajo, a la 2. Entonces lo subo como y a la menos 2. Y exactamente me quedó escrita como una ecuación diferencial de Bernoulli. Como ya está escrita como una función diferencial de Bernoulli, entonces sigo los pasos que les había escrito anteriormente. Entonces, después de que está escrita así, lo primero que debo hacer es dividir la ecuación diferencial entre el y a la n que me aparece aquí. Es decir, voy a dividir esta ecuación diferencial entre y a la menos 2. Bueno, lo voy a hacer paso a paso para que quede claro. Entonces 1 dividido y a la menos 2 por la derivada de y respecto a x menos 1 sobre 2x y sobre y a la menos 2 igual a menos x sobre 2 y a la menos 2 dividido y a la menos 2. Entonces, fíjense que siempre eso le cancela la variable dependiente que hay en la parte derecha de su ecuación diferencial. Entonces, nos queda que 1 sobre y a la menos 2 por la derivada de y respecto a x menos 1 sobre 2. Acá una cosita, podríamos haber dicho que 1 sobre y a la menos 2 es, de una vez hagámoslo, y a la 2. Y aquí nos queda menos 1 sobre 2x y sobre y a la menos 2, como la y a la menos 2 sube como y a la 2, se suman los exponentes y queda y a la 3. ¿Listo? Igual a menos x sobre 2, porque y a la menos 2 con y a la menos 2 se cancela. Entonces les decía que en el siguiente paso es hacer la sustitución. ¿Qué sustitución se hace? El que le quedó acá. Es decir, aquí vamos a hacer la sustitución w igual a y a la 3. Si hacemos esta sustitución, ¿quién sería la derivada de w respecto
a x, que es nuestra variable independiente. Sería la derivada de y a la 3 es 3y a la 2 por la derivada de y respecto a x. Entonces, si ustedes observan, aquí en esta ecuación diferencial tenemos y a la 2 por la derivada de y respecto a x. Lo único que no tenemos es el 3. Por eso ese 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos quedaría 1/3 de la derivada de w respecto a x es igual a y a la 2 por la derivada de y respecto a x. Entonces, ya con esa sustitución la hacemos en la ecuación diferencial, buscando que la ecuación se nos convierta en una ecuación lineal. Entonces, y a la 2 por la derivada de y respecto a x es 1/3 de la derivada de w respecto a x. Ya no me puede aparecer la variable y. Menos 1 sobre 2x, y a la 3, ¿quién es? Es w, igual a menos x sobre 2. Bueno, muchachos, entonces fíjense que ya se parece mucho a la ecuación lineal, ¿no? Fíjense que ya se parece mucho a esta ecuación, salvo que ese 3. Entonces, ese 3, como está dividiendo, voy a multiplicar toda la ecuación diferencial por 3. Y al multiplicar por 3, observen que me va a quedar como una lineal. Entonces, multipliquemos por 3, me queda la derivada de w respecto a x menos 3 sobre 2x por w igual a menos 3 medios de x. Esto ya es una ecuación lineal. Entonces, por ser una ecuación lineal, aquí les voy repasando la clase anterior y factor integrante por ahí derecho, ¿no? Entonces, recuerden cómo se resuelve la ecuación lineal. La ecuación lineal, lo primero que tenemos que hacer es hallar el factor integrante. El factor integrante en este caso va a depender de x porque la variable independiente es x. En la ecuación diferencial lineal, el factor integrante siempre depende de la variable independiente. ¿Y quién es el factor integrante? Recuerden ustedes que el factor integrante de la ecuación lineal siempre es Euler elevado a la integral de lo que acompaña a la variable dependiente. Es decir, sería integral de menos 3 sobre 2x de x. Ese sería nuestro factor integrante. Entonces, ¿quién sería? Resolviendo la integral. Resolviendo la integral, nos queda Euler a la menos 3 medios integral de 1 sobre x por dx. Es decir, que el factor integrante es igual a Euler a la menos 3 medios, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. ¿Listo? Fíjense que por propiedades de logaritmos, este 3 medios que está aquí multiplicando al logaritmo puede subir como exponente de la x. ¿Y para qué hago eso? Para que se me cancele el logaritmo con la exponencial. Si se cancela el logaritmo con la exponencial, nos queda que el factor integrante es x a la menos 3 medios, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, este sería nuestro factor integrante. Entonces, cuando ya tengo el factor integrante, lo multiplico la ecuación diferencial por el factor integrante. Así se resuelven las lineales, ¿no? Después multiplico esto por el factor integrante. Nos queda x a la menos 3 medios por la derivada de w respecto a x menos 3 sobre 2x por x a la menos 3 medios por w igual
menos 3 medios de x, perdón, por x a la menos 3 medios. ¿Listo? Entonces, me queda que esto es x a la menos 3 medios por la derivada de w respecto a x. Si ustedes observan aquí, puedo, la x la puedo subir y restar los exponentes y me queda 3 medios por x a la menos 3 medios menos 1. Entonces, si quieren, se los hago por acá la operación para que no se me vayan a perder. Menos 3 medios menos 1. 1 está sobre 1. Entonces, me queda que esto está sobre 2 y arriba me queda, multiplicando en cruz si quieren, menos 3 menos 2. Esto es menos 5 medios. Entonces aquí me queda x a la menos 5 medios, ¿no? Resté este 1 que estaba abajo, lo resté con el menos 3 medios, ¿no? Por este x a la 1 que estaba abajo, ¿no? Resté exponentes, propiedades de potenciación. Listo. Igual, y aquí me queda el exponente de esta x es 1 y 1 menos 3 medios, porque tengo la misma base. Entonces sumo los exponentes, pero como el menos 3 medios pues está negativo, conservo el signo. Entonces 1 menos 3 medios me da menos 1 medio. También si quieren pueden hacer la operación. Listo. Entonces, recuerden que cuando ustedes tienen una ecuación diferencial lineal y multiplican por el factor integrante, en la parte izquierda, es decir, aquí, les debe estar quedando la derivada respecto a la variable independiente, que en este caso sería x, de la variable dependiente, que en este caso es w, multiplicado por el factor integrante, que es x a la menos 3 medios. Debe haberles quedado eso. Entonces, pueden verificar que efectivamente sí nos ha quedado esa derivada, porque es derivada del primero, que es w, la derivada de w respecto a x, por el segundo sin derivar, es decir, x a la menos 3 medios, más el primero sin derivar, es decir, w, por la derivada del segundo. La derivada de x a la menos 3 medios sería menos 3 medios por x a la menos 3 medios menos 1, y menos 3 medios menos 1 da menos 5 medios. Entonces, efectivamente, se tiene que esa parte es la derivada respecto a x de este producto que tenemos acá. Bueno, entonces escribiendo la ecuación diferencial así, nos queda la derivada respecto a x de w por x a la menos 3 medios igual a menos 3 medios por x a la menos 1 medio. Listo. Entonces, ahora lo que hago es separar variables y me queda que la derivada, el diferencial de w por x a la menos 3 medios es igual a menos 3 medios x a la menos 1 medio por el diferencial de x. Y aplico integral en ambos lados. Entonces recuerden que cuando se aplica integral en ambos lados, en la parte izquierda va a dar w por x a la menos 3 medios. Habíamos explicado la clase pasada, ¿no? Y en el lado derecho sale el menos 3 medios de la integral y nos queda dentro de la integral de x a la menos 1 medio, que la integral de x a la menos 1 medio sería x a la menos 1 medio más 1, o bueno, escribámoslo acá, x a la menos 1 medio más 1 sobre
menos 1/2 más 1, ¿no? Le sumo 1 al exponente y lo divido entre ese número. Y esto más la constante de integración, que pues en este caso yo la llamaría C. Listo. Entonces esto es W por X a la menos 3 medios igual a menos 3 medios. Si ustedes observan, cuando suman o cuando hacen la operación menos 1/2 más 1, o 1 menos 1/2, a 1 le quitan la mitad, les queda la mitad, ¿no? Entonces, 1/2, X a la 1/2 sobre 1/2, más la constante de integración. W por X a la menos 3 medios. Entonces, si aplican ley de orejas aquí, les queda 2 por X a la 1/2 y sobre 2, es decir, este 2 con este 2 se va a cancelar y les va a quedar menos 3X a la 1/2 más la constante de integración. Ahora, este X a la menos 3 medios puede ser escrito como W sobre X a la 3 medios, ¿no? Se le cambia de signo al exponente, lo paso para abajo y le cambio de signo. ¿Y para qué hice eso? Para pasarlo al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que W es igual a menos 3 por X a la 1/2 por X a la 3 medios. Entonces lo que hago es sumar exponentes. 1/2 más 3 medios. Como son fraccionarios homogéneos, entonces sumo solamente 3 más 1 me da 4, 4 medios y 4 medios es 2, ¿no? Entonces 3 medios más 1/2, hagan la operación, verifiquen que da 2, más la constante multiplicada por X a la 3 medios. Bueno, y el último paso es volver a la variable original. Entonces retomando, ¿dónde está la sustitución? Acá tenemos la sustitución. Teníamos que W era Y al cubo. Entonces, nos queda que Y al cubo es igual a menos 3X al cuadrado más la constante por X a la 3 medios. Ojo, porque solo he resuelto la ecuación diferencial. Si ustedes recuerdan, teníamos que resolver el problema del valor inicial. Entonces, el problema de valor inicial nos decía que Y de 1 es igual a 1. Es decir, cuando X vale 1, Y también vale 1. Y eso lo reemplazo con el fin de hallar el valor de C. Entonces nos queda Y vale 1. Entonces 1 a la 3 es igual a menos 3 por 1 a la 2 más la constante por 1 a la 3 medios. Bueno, entonces 1 a la 3 es 1, a la 2 también es 1. Nos queda 1 igual a menos 3 más C. Y despejando la C, nos queda que C es igual a 1 más 3, que sería 4. Ese sería el valor de la constante. Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial es Y a la 3 igual a menos 3X a la 2 más 4 X a la 3 medios, ¿no? O que puede ser escrito como raíz cuadrada de X a la 3. ¿Listo? Y esa sería la solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Bueno, muchachos, voy a resolverles un segundo ejemplo para aclarar un poco más esto de la ecuación diferencial de Bernoulli y para que se den cuenta que no siempre se trabaja
como tradicionalmente venimos trabajando nuestras variables. Bueno, entonces el ejemplo que les quería mostrar también era y' igual a 3x a la 2 sobre x a la 3 más y más 1. Si ustedes observan esta ecuación diferencial, para llevarla a la forma de Bernoulli, no se puede inicialmente si quiero trabajar con y como variable dependiente y x como variable independiente. Y la razón de eso es porque en el denominador aquí hay una suma y esa suma no tengo cómo separarla. El numerador sí tiene una ventaja que solo es un número, pues es un término, un solo término, ¿no? Entonces eso me podría dar una luz para decir que no trabaje con y como la variable dependiente y x como la variable independiente. Cuando ustedes tienen algo así, recomiendo invertir las fracciones. ¿De qué les estoy hablando? De lo siguiente. Y' es la derivada de y respecto a x igual a 3x al cuadrado sobre x a la 3 más y más 1. ¿Listo? Entonces, tenemos el problema que les comentaba, entonces no trabajemos con y como la variable dependiente y x como la variable independiente. Entonces, ¿cómo haría ese cambio? Invierto las fracciones. Es decir, si ustedes tienen a sobre b igual a c sobre d, entonces pueden decir pueden invertirlo como b sobre a es igual a d sobre c. ¿Listo? Entonces hagamos eso en este caso. Entonces, ¿qué nos quedaría? La derivada de x respecto a y es igual a x a la 3 más y más 1 sobre 3x a la 2. Miren la ventaja de haber hecho eso. La ventaja es que ahora la suma de términos me quedó en el numerador y en el denominador solo tengo un término. Eso me favorece porque al yo tener un solo término en el denominador, puedo separar en sumas, es decir, me queda x a la 3 sobre 3x a la 2 más y sobre 3x a la 2 más 1 sobre 3x a la 2. Y entonces eso ya me va a permitir como llevarlo a la forma de la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, pero ahora teniendo en cuenta que mi variable dependiente es x y mi variable independiente es y. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que tiene que estar, bueno, simplifiquemos antes esto para ver mejor los exponentes. Entonces nos queda de x de y es igual x a la 3 sobre x, podríamos decir que es un tercio de x, ¿no? Se cancela 2x, ¿no? X a la 2 se cancela con el x a la 3 de arriba y me queda una sola x. Más, si ustedes observan de estos dos términos, puedo factorizar el 1 sobre 3x a la 2 y me queda multiplicado por, sacando factor común, 1 sobre 3x a la 2, divido este entre 1 sobre 3x a la 2, me queda y más todo este término dividido entre 1 más 3, entre 1 sobre 3x a la 2, me queda 1, ¿no? Saqué factor común, 1 sobre 3x a la 2. Bueno, y entonces recuerden cómo es la ecuación diferencial de Bernoulli. Tiene que estar en la derivada, que la tenemos acá, más una función que dependa de la variable independiente
únicamente multiplicada por la variable dependiente elevado a la 1. Entonces empecemos a escribirlo. Me queda dx de y, ya tenemos la derivada. Ahora, una función que solo dependa de la variable independiente y que esté multiplicada por x a la 1. ¿Quién podría ser? Podría ser este término, ¿no? Entonces, ese término que está sumando pasa a restar, menos 1/3 de x. ¿Listo? Y en el otro lado, me debe quedar una función que solo dependa de y, que es la variable independiente. ¿Quién sería esa función? Y más 1. Y bueno, y de una vez la voy a escribir sobre 3, que es este 3 que tenemos acá. Multiplicado por la variable independiente que es x con un exponente. Entonces, miren que x está abajo elevado a la 2, entonces lo voy a escribir arriba elevado a la menos 2. ¿Listo? Y esta ya es la ecuación diferencial de Bernoulli. Variable dependiente en este caso, x. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerden que una vez que se tiene la ecuación diferencial de Bernoulli, se busca llevar a la ecuación lineal, en donde ya no me aparezca la variable dependiente, sino que me aparezca otra variable y pues me puede seguir la variable independiente, que es y. Bueno, entonces lo primero que debo hacer es dividir entre x a la menos 2. Entonces dividamos todo entre x a la menos 2. Nos quedaría 1 sobre x a la menos 2 por la derivada de x respecto a y menos 1/3 de x sobre x a la menos 2 igual a y más 1 sobre 3 x a la menos 2 dividido x a la menos 2. Bueno, entonces, simplificando un poquito acá, el x a la menos 2 puede subir como x a la 2 por la derivada de x respecto a y menos 1/3. Si se fijan, ese x a la menos 2 sube con exponente positivo y me quedaría x a la 3 igual y más 1 sobre 3 y se cancela el x a la menos 2, ¿no? Bueno, entonces, después de que hacemos eso, recuerden que se hace la sustitución w igual a x a la 3. Y la derivada de w respecto a x sería, perdón, respecto a x no, respecto a la variable independiente en este caso, que sería y. Sería la derivada de x a la 3 sería 3x a la 2 por la derivada interna, es decir, la derivada de x respecto a y. Y en esta parte de aquí tenemos eso, salvo el 3. Entonces ese 3 que está multiplicando pasa a dividir y queda 1/3 por la derivada de w respecto a y igual a x a la 2 por la derivada de x respecto a y. Vamos a sustituir esto en nuestra ecuación diferencial. Nos queda x a la 2 por la derivada de x respecto a y sería 1/3 por la derivada de w respecto a y. Menos 1/3, x a la 3 ahora es w igual a y más 1 sobre 3. Entonces fíjense que ya casi es lineal, salvo por este 3 que está dividiendo
aquí. Entonces lo que hago es multiplicar toda la ecuación diferencial por 3. Entonces nos queda la derivada de w respecto a y menos, si multiplico por 3 me queda solamente w y en el otro lado solo me va a quedar y más 1. Bueno, ya no necesitaría el paréntesis, ¿no? Hace rato ya no lo necesito. Bueno, entonces esta ecuación ya es lineal. Entonces, como ya es lineal, entonces tomo el factor integrante. ¿Quién va a ser el factor integrante? Va a ser mu de la variable independiente, que es y. ¿Listo? Es igual a Euler elevado a la integral. ¿Qué es lo que está acompañando aquí a la variable dependiente? Un menos 1. Entonces, la integral de menos 1 por dy. La variable independiente es y, no olviden eso. Entonces me quedaría que es la integral de menos 1 es menos y. Entonces el factor de integrante sería Euler a la menos y. Multiplico toda la ecuación lineal por Euler a la menos y. Entonces me queda Euler a la menos y por la derivada de w respecto a y menos Euler a la menos y por w igual a y más 1 por Euler a la menos y. Fíjense que aquí tiene que quedar la derivada respecto a la variable independiente que es y del factor integrante que es Euler a la menos y o de la variable dependiente que es w por el factor integrante, ¿no? Bueno, el orden de los factores no altera. Bueno, pero entonces corroboremos que sí me haya dado eso. Derivada del primero, es decir, derivada de w respecto a y, por el segundo sin derivar, es decir, Euler a la menos y. Miren que es el término que tenemos acá. Seguiría más el primero sin derivar, es decir, w por la derivada del segundo. La derivada de Euler a la menos y sería menos Euler a la menos y, que es lo que tenemos acá. Efectivamente se tiene eso, corroboramos eso, entonces ya lo escribo. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de respecto a y de w por Euler a la menos y es igual a y más 1 por Euler a la menos y. Y separo variables, entonces me queda el diferencial de w Euler a la menos y igual a y más 1 por Euler a la menos y por dy. Y aplico integral en ambos lados. Entonces, al aplicar integral en la parte izquierda, recuerden que ya solo me queda lo que está dentro del paréntesis. Me queda w por Euler a la menos y es igual, aquí voy a separar en dos integrales, ¿no? Y aplico distributiva. Si ustedes multiplican aplicando la distributiva y separando en dos integrales, entonces esta por esta y esta por esta. Entonces me queda y por Euler a la menos y por dy más la integral de Euler a la menos y por dy. ¿Listo? Entonces resolvamos acá, me queda w por Euler a la menos y es igual, bueno, esta la voy a dejar un ratito allí y ya la vamos a resolver. Recuerden que esta se resuelve por partes. Y esta otra, la integral de Euler a la menos y, sería menos Euler a la menos y, ¿no? Bueno, de una vez si quieren podemos estar sumando la constante de integración o lo hacemos al final. Bueno, entonces aquí para resolver esta integral por partes se hace se toma u como y, el de b sería
Euler a la menos y por dy. Si yo tomo esta u, entonces la derivada de u sería dy. Y b, la integral de Euler a la menos y sería menos Euler a la menos y. Entonces, haciendo esto, me queda w por Euler a la menos y igual a. Esta integral resuelta por partes sería u por b, es decir, menos y por Euler a la menos y, ¿no? Porque este es u y este es b. Menos la integral de b menos Euler a la menos y por du, que sería dy. ¿Listo? Ya escribí esta integral. Sigo escribiendo esto, menos Euler a la menos y. Listo. Entonces me queda w por Euler a la menos y es igual a menos y por Euler a la menos y. Fíjense que el menos sale de la integral, me queda más. Pero la integral de Euler a la menos y es menos Euler a la menos y. Entonces, finalmente me queda menos. Menos Euler a la menos y. Y ahora sí, sumemos la constante de integración. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden observar aquí, estos dos términos son semejantes. Entonces me queda w por Euler a la menos y es igual a menos y por Euler a la menos y menos 2 Euler a la menos y más la constante. Ahora multiplicando este que está multiplicando a la w, lo paso a dividir y me queda w es igual a menos y Euler a la menos y sobre Euler a la menos y menos 2 Euler a la menos y sobre Euler a la menos y más c sobre Euler a la menos y. ¿Listo? Entonces me queda que w es igual a menos y menos 2 más c. Ese Euler a la menos y lo voy a subir con exponente positivo, Euler a la y. ¿Listo? Y lo único que me falta es volver a la variable original. Si ustedes observan la sustitución que se había hecho por acá, era w igual a x a la 3. Entonces, vuelvo a la variable original, me queda x a la 3 igual, puedo factorizar el menos, me queda menos y más 2 y por fuera me queda más c por Euler a la y. ¿Listo? Y queda resuelta nuestra ecuación diferencial. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Bueno, voy a dejar un ejercicio planteado para que ustedes lo resuelvan y pues con base a ese, ahí es donde se dan cuenta si de pronto tienen dudas. Entonces yo espero que en la clase me pregunten si de pronto tienen alguna duda de cómo resolver la ecuación diferencial. Bueno, de hecho les voy a poner un PBI por 1 más x al cuadrado por dy de x es igual a 1 y y de 1 igual a 0. Chicos, por favor, resuélvanlo y pregunten si tienen alguna duda. Entonces, hasta aquí la clase. Espero que estén muy bien. Estudien muy bien el video. Hagan de cuenta en la próxima clase que estamos en vivo. Si tienen alguna pregunta, vuelvan y vean el video o si no lo han visto, véanlo durante las horas de clase. Si tienen alguna duda, lo detienen, lo pausan e inmediatamente me escriben. Recuerden que si hay alguna duda que lo amerite, al final de la hora de la clase podemos hacer una videollamada. Listo, muchachos. Estén bien.